Amigos de Videos Mundo, estas son las noticias de último momento de Estados Unidos. Informarles que la Cámara de Representantes finalmente ha revocado la ley de salud conocida como Obamacare. Recordemos que el mes pasado Donald Trump y los republicanos se vieron obligados a retirar dicho proyecto para reemplazar a Obamacare porque no había unidad ni siquiera en filas del Partido Republicano. Bueno, en el transcurso de estos últimos días, según se sabe, Donald Trump se ha reunido con algo de 20 republicanos que son representantes ante el Congreso y los ha combinado y unificado. Y como observan en imágenes, tras la votación realizada en la Cámara de Representantes, finalmente han logrado la votación mínima para revocar la ley de salud Obamacare, y seguramente en el transcurso de los próximos días se va a reemplazar por una nueva. Pero esto aún no es la revocación completa, simplemente es en la Cámara de Representantes. Falta aún que se revoque en la Cámara de Senadores, en el Senado estadounidense. Se sabe también que horas más tarde Donald Trump dará una conferencia de prensa para anunciar que finalmente está logrando aquello que había comprometido en la campaña, que Obamacare era un desastre y que correspondía su anulación. Vamos a estar atentos, monitoreando para ver qué dice Donald Trump. Seguramente se va a vanagloriar y festejar esto que ha ocurrido en la Cámara de Representantes. Amigos de Videos Mundo, tal vez un poco de comentarios sobre el tema. Se supone que Estados Unidos es una de las mayores potencias económicas del mundo y es inadmisible que sus ciudadanos, que su población no cuente con un seguro universal o con hospitales públicos que existe hasta en los países más pobres de Latinoamérica. Si bien es deficiente, precario, pero por lo menos hay cierta atención de salud pública, cosa que no hay en Estados Unidos. Me parece increíble, señores, aquella situación. Enfermarse en Estados Unidos prácticamente es entrar en quiebra, vender la casa, vender los autos, vender los bienes, en fin, son contradicciones que hay en este sistema en el que vivimos. Por favor, a continuación les voy a dejar con el análisis precisamente de este tema, de esta revocación de la ley de salud Obamacare, como también este tema de la salud en Estados Unidos. El análisis de un experto como es Hernán Molina. Claro, tienen su propio enfoque, los de CNN, hay que tomarlo con pinzas, pero sirve para nutrirnos de algunos elementos y datos que nos permitan sacar nuestras propias conclusiones. Les dejo con el video, no olviden dejarme sus comentarios y opiniones. El momento de la verdad, dice CNN.com, en este momento lo que está sucediendo en el Congreso. Ahí está la tabla de votación. Healthcare Act, el acta de seguro médico, está siendo en este momento votado en la Cámara Baja. HR 1628 es el número del proyecto de ley para que sea finalmente aprobado o no, y si es aprobado va a la Casa Blanca y allí se convierte en ley. Vamos a conectar con Yone Molinares, que ella estuvo recabando la información y viendo este show en vivo. Vimos un voto previo que fue el amendment, como se dice en inglés, pero esta es la hora de la verdad, se aprueba o no. Ahí vemos yay significa sí, nay significa no. Yone, buenos días. Hola, Guillermo. Mira, lo que se dio inicialmente fue la votación a una enmienda del paquete que ya se había estudiado anteriormente, que fue el que falló aquí hace más o menos un mes, y el que, pues digamos, puso realmente en tela de juicio lo que sería la revocación y reemplazo de la ley de salud conocida como Obamacare. Pero ahora, con un acuerdo que hubo entre los republicanos, terminaron aceptando esta enmienda, que esencialmente lo que hace es que le da la posibilidad a los estados a que puedan utilizar unos permisos especiales para no seguir o manejar de diferentes formas los asuntos de condición preexistente, que tal vez uno de los temas más importantes que tenía en jaque realmente a los republicanos.
Pero ahora con la aprobación de esta enmienda significa que ya hubo un acuerdo. Ayer un par de votos que eran posibles darle la vuelta, pues el presidente Donald Trump fue exitoso, logró convencer a los congresistas y ahora pues el número que estamos esperando en la columna de Jay dice 216 votos. Ese es el número mínimo que necesitan los republicanos para poder aprobar este proyecto de ley. Y está cerca, ¿eh? Porque los demócratas... Sí, es que recuerdo que los republicanos tienen la mayoría, tienen 238 creo, si no me equivoco, si no me falla la memoria, es el número de miembros que tiene el Partido Republicano. Los demócratas tienen muchos menos, tienen esos 169 aproximadamente, entonces los demócratas no les van a ayudar. Pero hay un número de republicanos que se han ido retirando y hemos hablado ya con varios de los que simplemente indican que ellos no iban a aprobar ningún proyecto de ley parecido a este, porque insisten que no mejora ni cambia para nada lo que ya se ha convertido en un problema o digamos un desafío grande para la ley actual de salud. Entonces dicen, si votar por votar no vale la pena y por eso muchos de ellos han decidido no hacerlo. Así que el gran reto para la Casa Blanca fue buscar que no se desviaran más de 216 votos, Guillermo. Es decir, ese es el número mínimo, porque tú no estás contando con los demócratas que van a votar no. Necesitas 216, que es el número que le dan a mitad más uno a la Cámara de Representantes y poder aprobar cualquier tipo de medida. Y con los demócratas sucedió algo extraño. Pues ahí está. Recién sucedió algo extraño. Había 2 votos del Partido Demócrata para sí y ahora hay uno solo. Se borró y bajó el número total. ¿Cómo es eso? Bueno, mira, ellos votan por un aparato electrónico y a veces puede que se equivoquen, a veces de pronto... mira el número, 215 y 210 con 6 que no votaron, 216, ahí se marcó, 216, ¿qué significa? Significa que ya quedó aprobado este proyecto de ley, con 216 mínimo. Ahora puede que tengan, el voto final sea más de 216, pero era lo mínimo que necesitaban para que fuera aprobado, exactamente. Wow. Entonces, ahora lo que pasa de aquí en adelante es que este proyecto de ley finalmente pudo ver la luz del día. Los republicanos están cantando victoria. Realmente, a comparación de lo que había pasado hace un mes, Guillermo, cuando estábamos aquí en este voto que terminaron retirando el proyecto de ley, etcétera, el ánimo es totalmente diferente entre los republicanos. Y es todo lo contrario con los demócratas. Realmente están apesumbrados. Ellos ven que pues no pudieron, porque tienen una minoría bastante débil, y no pudieron frenar ningún acuerdo. Estaban pendientes de que los republicanos no pudieran ponerse de acuerdo entre ellos. Claro, el presidente Donald Trump habló varias veces con al menos 15 o 20 miembros del Congreso y dijo además Donald Trump por Twitter que estaba viendo la votación en vivo y se espera una conferencia de prensa en caso que se aprobara. 217 acaba de subir ahora en la pantalla. Un Congreso dividido claramente, 217 a 212. Claro, y es mucho, aquí el asunto es claro que los demócratas obviamente no iban a aprobar una medida de este calibre. El gran reto para el mismo Partido Republicano era su propio partido, una ala muy conservadora, claro, que se llama el Caucus o la Bancada de la Libertad, el House Freedom Caucus, y entre ellos había mucha división. Ese era el asunto, ¿no? Los republicanos no se han podido poner de acuerdo y hasta hace 2 días realmente el proyecto de ley no tenía futuro. Pero algunos sí le dan crédito al presidente Donald Trump por haber logrado convencer a un par de republicanos, haber hecho una negociación y permitir que este proyecto salga. Y en este momento ya están, obviamente, los republicanos celebrando que este proyecto de ley ya fue aprobado. Y es lo que viene a continuación. Lo que viene a continuación es muy difícil. Ahora es bueno para los republicanos porque pueden ir a sus distritos a decir, nosotros ya cumplimos. Ahora la pelota pasa al lado del Senado. Y ahí las cosas se pueden complicar y posiblemente al final, eso es con lo que están contando los demócratas, el proyecto de ley vuelva a morir simplemente porque no hubo acuerdo en el Senado y después no pudieron negociar entre la versión de la Cámara y el Senado. Todavía falta mucho, ni para pensar siquiera que esto es un proceso que va a iniciar ya la revocación de la ley de salud. No, todavía no. Este es el primer escalón y falta realmente, la escalera es bastante alta. Es decir, para el usuario estadounidense, para el que hoy cuenta con un seguro médico
o no cuenta con él, no hay cambio todavía. Este es un escalón importante en esta pelea desde la Casa Blanca, que anteriormente habían retirado. ¿Te acordás que Donald Trump retiró en su momento del voto del Congreso el proyecto en su momento porque veía que no contaba con los votos? Claro, no pudieron ponerse de acuerdo entre los republicanos, no hubo apoyo. Fue un golpe muy fuerte. El presidente Trump quería hacerlo en sus primeros 100 días, no se pudo, y tal vez pensaban que ya no lo iban a poder lograr, pero pues un acuerdo de último minuto. Recuerda, hubo un receso de 2 semanas y en ese tiempo hubo suficiente espacio para poder trabajar un proyecto de ley. Para muchos obviamente eso está por verse. Mira, hoy es solamente un primer paso. Lo que pasa aquí de aquí en adelante es que este proyecto de ley ahora va a tener que ser considerado por el Senado. En el Senado la minoría demócrata es un poco más fuerte, tienen una minoría mucho más amplia, digamos. La diferencia es bastante pequeña entre los republicanos y los demócratas, y pues muchos de esos demócratas pueden contar con algunos de los republicanos moderados para ver si los pueden convencer para que no apoyen, o van a exigir entonces algún tipo de cambio para poder apoyarlo. Entonces, si cambia mucho la versión del Senado, tendría que regresar a una figura que se llama reconciliación, que es básicamente una negociación entre las dos, Cámara y Senado, y después mirar a ver si lo aprueban, tal y como cambió en el Senado y la Cámara. Falta mucho. Bueno, quiero aclararle a la audiencia, estamos viendo otra votación ahora. HR 1644 corresponde a, en inglés se dice Korean Interdiction and Modernization of Sanctions Act, es un acta que tiene que ver con Corea. Por eso no se confundan con los números, está en votación. En realidad el número que hay que ver arriba, HR 1644, House of Representatives, el nuestro era 1628, el que estábamos hablando con Ione. Hernán Molina está en Los Ángeles, él es analista político, vamos a hablar con Hernán. Hernán, ¿qué significa en este momento para el gobierno esta instancia en la Cámara de Representantes? Bueno, significa básicamente poder sacar adelante uno de los temas de la agenda doméstica que tanto han hablado por los republicanos por los últimos 7 años, y particularmente candidato Trump en su momento y ahora el presidente. Si es que realmente pueden llegar a buen puerto, van a tener una buena celebración. Pero dudo realmente que esta ley, aprobada como está ahora, siga siendo de la misma manera, o sea, sobreviva el escrutinio que va a tener en el Senado, porque muchos de los senadores ven esta propuesta como bastante dañina para muchos de los americanos que hoy tienen cobertura bajo Obamacare. Hay 50 representantes en el Senado. ¿Cómo está conformado para este proyecto, de acuerdo con la inclinación de cada uno de los 50? De los 100, perdón. Son 100 miembros en el Senado, 2 por estado. De los 100 miembros, ¿cómo está más o menos conformada la opinión como para que se incline para un lado o para el otro? Bueno, los republicanos obviamente tienen mayoría en el Senado, pero no es una mayoría muy grande. Tienen apenas 52 votos, si estoy correcto. De esos 52, hay varios republicanos que representan estados moderados, estados que, si bien han apoyado en algunos casos a Donald Trump, en varios casos tienen sistemas de salud o han dependido, sus poblaciones han dependido altamente en Obamacare. Si esta ley, como ha sido aprobada hoy, que los detalles lamentablemente no se han conocido hasta últimos momentos y todavía no conocemos realmente qué es lo que se ha votado, porque hubo un montón de negociaciones hasta último momento que se prometieron un montón de cosas. ¿Por qué? ¿Porque pudo haber cambios al proyecto? ¿Es lo que estás diciendo, Hernán? De último momento, sí. Sí, en el contenido del proyecto como tal. No sabemos, o sea, que yo sepa, la última ley que los representantes votaron hace algunos momentos, no estoy seguro que era la misma ley que se había discutido ayer a la mañana. Ajá. ¿Por qué? Porque durante el día hubo negociaciones, hubo enmiendas para destrabar el apoyo de algunos de estos republicanos que, como por ejemplo en el caso de Michigan, por ejemplo, representan distritos que muchos de sus residentes hoy tienen cobertura gracias a la expansión de Medicaid. Entonces, esas enmiendas hacen que la ley cambie. De vuelta, no he podido ver el último proyecto con el que levantaron la mano varios de estos congresistas como para poder decirte exactamente qué es lo que votaron.
Pero la cuestión aquí es esta. Ahora esta ley pasa al Senado y como decía, creo que era Ione Molinares, la ley ahora va a ser discutida en el Senado y va a ser enmendada. Esa ley, si es que realmente sale del Senado, tiene que volver a la Cámara de Representantes para hacer lo que se llama reconciliación. Y básicamente una vez que se aprueba va al escritorio del presidente. Pero no es ni de lejos lo que había prometido el presidente Trump de que la gente iba a tener mayor cobertura por menos precio y que más cantidad de gente iba a estar cubierta. ¿Por qué eso realmente quedó en la nada y va a ser un costo político realmente bastante alto para los republicanos. ¿Por qué el presidente Donald Trump dice ahora que, de ser aprobado en esta instancia del Congreso, va a dar una conferencia de prensa, si en realidad no está lista la ley como para que él la firme? Bueno, porque el presidente Trump creo que es bastante común y es algo que sabemos todos, una persona que vive mucho todavía en un reality show, en un show de estos que pone mediáticos, por eso sigue tuiteando de la manera que hace, habla de la manera en la que habla en términos superlativos, y bueno, va a usar esto para vanagloriarse y para poder un poco encarrilar esa imagen de gran negociador que él quiso venderle a los americanos y que aparentemente no ha sido tal, porque si te fijas, a 104, 105 días de haber sido presidente, no han logrado realmente grandes cosas, más allá de tener a Neil Gorsuch ahora en la Corte Suprema, que no es una cosa menor, pero otras grandes celebraciones no ha tenido, más que firmar una gran cantidad de órdenes ejecutivas. Una maniobra política, una herramienta que puede utilizar un poco como para estimular a su audiencia fiel. Una pregunta más, Hernán. ¿Cómo lo explicaríamos? Porque, claro, uno cuando viaja a Europa o Latinoamérica, la gente no entiende cómo el seguro no es universal en Estados Unidos. Cómo hay gente que no tiene seguro médico, que no hay hospitales públicos como hay con la cantidad que hay en otros países. ¿Cómo le podemos explicar la relevancia de este proyecto de ley, de esta ley, en términos de Estados Unidos comparado con el resto del mundo? Bueno, es que es inexplicable, es inentendible cómo el país más rico del mundo, con la economía más grande del mundo, no le asegura a sus ciudadanos una cobertura médica básica, esencial. ¿Cómo es que un estado como Estados Unidos permite que sus ciudadanos pierdan sus casas, terminen en la pobreza más absoluta por haber sufrido una enfermedad que todos podemos sufrir, porque nadie está exento de enfermedad, y que el Estado diga no te vamos a cubrir? Que ese es uno de los grandes problemas que tiene este paquete legislativo. ¿Por qué? Porque una de las cosas que se ha negociado fue permitirle a los estados optar de tener que pagar por condiciones preexistentes, y a cambio de eso se les va a dar una cantidad de dinero, que son aparentemente $8,000 millones en 5 años, para cubrir a todas estas personas que están en lo que se llama seguros de alto riesgo, porque tienen cáncer, tienen HIV o SIDA, cosas que realmente con $8,000 millones a 5 años no va a alcanzar. Por eso que muchos de los senadores están realmente preocupados. También la esencia de este país es el ser federal, el tener el país dividido en estados con cierta autonomía, y tal vez las leyes de un estado pesan más que otras, y realmente se ve el federalismo en Estados Unidos más que en ningún otro país. Se hizo hincapié en este caso, en esta última enmienda, sobre el tema de los estados. ¿Cuánta independencia tienen los estados para manejar el tema de una u otra forma? Bastante. Los estados son estados soberanos y tienen la posibilidad de decir nosotros no vamos a cubrir estos beneficios o aquellos, y dejar a gente que está en ciertos estados donde, por ejemplo, fíjate lo que pasa con el tema de Planned Parenthood. La cobertura de servicios reproductivos, y en el caso de abortos, por ejemplo, hoy se le va a dar a los estados, a un gobernador de un estado, el poder decir nosotros, a Arkansas, supongamos, no va a cubrir esta clase de beneficios, cuando en California sí. Entonces una mujer en Arkansas va a estar básicamente sujeta, si no tiene un seguro médico o no tiene cobertura de salud, a lo que el gobernador diga. Y eso es el problema de esta libertad. Por eso a veces es que es importante que desde el gobierno federal se impongan ciertos mandatos. ¿Para qué? Para que la gente no esté a merced de una persona que es ultraconservadora, por ejemplo, o ultraliberal, y terminen a merced de estos políticos. Claro.
Cuando hablabas esto pensaba en la pena de muerte, ¿no? Ese es un ejemplo. Hay algunos estados que la tienen, otros que no la tienen. Ahora hablemos por un segundo de Obamacare, que todavía está vigente, ¿o no? Sí, claro, la ley no va a cambiar, y lo mismo lo dijo Paul Ryan cuando el último intento fracasó, que Obamacare es the law of the land, o sea, es la ley de la tierra hoy día, y es lo que va a seguir rigiendo, yo creo que por varios meses más, porque al menos que el Senado actúe de una forma muy veloz y esté completamente de acuerdo, que no es el caso, con lo que se acaba de votar en la Cámara de Representantes, esto va a dar para rato y para un gran debate. El empuje que viene ahora de varias personas que hoy tienen servicios de salud, los mismos hospitales están empujando para que esto sea cambiado, porque realmente va a causar un daño y va a dejar básicamente a muchos millones de personas sin cobertura. Fíjate que hoy votaron una ley sin que la Oficina de Presupuesto del Congreso, que es una oficina partidaria, pueda haber analizado los impactos presupuestarios para el país, una cosa que realmente... Y para la gente, obviamente, ¿no? Es algo muy extraño y bastante cuestionable realmente. Exacto, lo estábamos siguiendo de cerca. Recién veíamos en cámara Paul Ryan, que dijo hace 7 años que estamos esperando ejercer este voto. Es el líder de la mayoría en la Cámara Baja. También estamos esperando la palabra del presidente Donald Trump desde la Casa Blanca por estos acontecimientos, y de la líder de la minoría en la Cámara Baja, que es Nancy Pelosi, la demócrata. Gracias, Hernán Molina, desde Los Ángeles, analista político. Vamos a una pausa y volvemos en cualquier momento con estos dos hechos y mucho más. Soy Guillermo.